Bienvenidos al podcast En el Salón, un podcast hecho por maestros para maestros, donde abordaremos temas de esta bella profesión que es la docencia. Yo soy la maestra Tei. Y yo la maestra Viri. Bienvenidos. Queremos agradecerles a todos y cada uno de ustedes por el apoyo que nos han brindado durante estos ya 4 episodios que tenemos en el canal. Y una estrellita amarilla para todos ustedes, porque se la merecen. Muchísimas gracias por compartir nuestras publicaciones, nuestros memes, todos los episodios que hemos subido. Hemos recibido pues buena respuesta y los seguimos invitando a que se sigan suscribiendo a nuestras redes sociales, que nos sigan. Por ahí estamos compartiendo material con ustedes, alguna información extra que vaya saliendo a lo largo de la semana. Entonces los invitamos que nos sigan para que estén al tanto y pues que YouTube les avise cada vez que subimos un capítulo nuevo. Entonces con esto les agradecemos mucho y comenzamos, maestra. Así es, maestra, pues es un tema un poco, como diría por ahí uno de nuestros podcasts que nos ha iluminado, es un tema un poco macabroso el día de hoy. La violencia en tiempos de pandemia. Es un tema, es algo que se ha dado antes de la pandemia, durante la pandemia, pero que por el hecho de estar en casa más tiempo, como que se agudizó un poco más. Y aclarar que la violencia no tiene género. Nosotras creo que nos consideramos feministas, parte del movimiento, en la medida en que podemos lo hemos apoyado, pero también somos conscientes que la violencia va para los dos lados y que sería justo hablar también de todo lo que está pasando, no enfocarnos a un género, sino es violencia en general, tal cual. Y claro, siempre hablando con respeto, un tema delicado, sin querer ofender a nadie, sin querer agredir a nadie, pero pues sí queremos expresar nuestro sentir por lo que se ha estado viviendo en estos últimos días. Desde la semana pasada, esa semana, una nota que dio vuelta, yo creo que ya a nivel mundial, y eso porque ha sido, las redes sociales han ayudado a que todo esto salga a la luz y no se quede como antes solamente en casa, sino ahora ya es público. El caso de una maestra que fue agredida mientras estaba dando una clase. Vamos a omitir nombres, vamos a omitir todos esos detalles que son personales, simplemente comentarlo. Fue una nota que ya todo el mundo ha visto, que ha escuchado. Y creo que a partir de ahí podemos empezar por nuestro tema, porque la maestra estaba haciendo su trabajo. O sea, no estaba haciendo nada malo, ella estaba cumpliendo con un trabajo que se le pedía en su universidad. Utilizó el equipo del marido. Yo no le veo nada de malo, porque me ha tocado utilizar la computadora de mi esposo para dar mis clases y no ha habido ningún problema. Entonces, hay equipos que te piden que ingreses una contraseña, si no, no te deja avanzar. A uno como público en general, no le sabes mover mucho a esto de la tecnología y entras o prendes tu teléfono y te pide una contraseña. Y si no la ingresas, no te deja avanzar al siguiente paso para estar configurando. Pero si la esposa tenía la contraseña del equipo del marido, pues creo que eso te da pie a que cuando la necesites, ahí está, úsala. O sea, no veo yo nada de malo. Son cosas personales, son cosas que no te gusta compartir, pues desde un principio háblalo con tu pareja. ¿Sabes qué? No me gusta que veas mi teléfono o no me gusta que uses mi computadora, pero siempre hablándolo, dialogándolo y llegando a acuerdos con respeto. Cuando yo escuché el audio, me puse con la piel chinita
Afortunadamente tengo una pareja que me apoya y me respeta en lo que yo hago, está al 100% de acuerdo con mi actividad y siempre me ha apoyado. En lo que yo he necesitado siempre ha estado conmigo. Y el imaginarme que alguien está demeritando el trabajo de su pareja, no me cabe en la cabeza el por qué a estas alturas hay gente que piensa de esa manera. El miedo que se le escuchaba a la maestra al decir, espérate, déjame cortar la clase, ya escucharon, es el saber que tú como maestro, cuando estás dando tu clase, lo que quieres reflejar es una autoridad ante tus alumnos. Sí que te dan como un amigo, como una amiga, pero también estás reflejando una autoridad ante ellos. De que llegan y la agreden, ella, esa autoridad que ella creía tener con sus alumnos, pensó que se le vino abajo, o sea, que ya no tenía ese valor como maestra. ¿Qué iban a pensar de ella? Le estaba preocupando la integridad de sus alumnos, o sea, ¿qué piensan sus alumnos de ella? Están escuchando una situación violenta que yo no quiero que se enteren. Era como al mismo tiempo protegerlos de que no pasa nada, hijos, todo está bien, pero al mismo tiempo era un miedo de que vean lo que me está pasando a mí. O sea, yo así lo vi, yo así lo sentí. Fue realmente algo traumante, y lo comentamos porque fue el caso que ahorita dio mucho de qué hablar. Sonó esta semana. Siento yo que lo más desgarrador cuando me tocó a mí escuchar esa parte es que haya sido en audio. Sí, o sea, que con el puro audio, o sea, no fue necesario una imagen o ver lo que estaba pasando con la maestra para darte cuenta de lo que, pues, de la situación tan delicada que estaba viviendo. O sea, para mí fue muy desgarrador el hecho de que fue puro audio, porque con el puro audio se te pone la piel chinita y te da enojo y te da coraje. Te enojas, te da coraje, incluso te llega a dar miedo el escuchar cómo su voz tiembla y ya sollozando de lo que le estaba pasando, sí te llega a dar cierto miedo. Pero también hay que aclarar algo. No nada más las mujeres han sufrido violencia. Este fue el caso que se documentó estas semanas. Pero así como lo hay contra la mujer, también lo hay contra los hombres. Lamentablemente, estamos viviendo en una sociedad machista. No se ha logrado erradicar ese pensamiento. Entonces, si hay un hombre maltratado o violentado por su pareja, lo primero que es, ¿qué van a pensar de mí como hombre? ¿Qué imagen estoy dando yo como hombre? Entonces, son casos que no se documentan, son casos que no salen a la luz por lo mismo, porque les da vergüenza. Es más su vergüenza que su miedo a lo que están viviendo. Entonces, aquí va para los dos lados, tanto para hombres como para mujeres. Y lamentablemente en medio quedan los niños, que también son un sector muy vulnerable actualmente ante la violencia en casa. Varios de los videos que salieron al iniciar la pandemia, cuando empezamos con todo esto de las clases en línea, había muchos casos de niños donde el profesor les pedía que encendieran su cámara o su micrófono, y al hacerlo pues escuchaban los gritos. A lo mejor no directamente lo estaban golpeando a él o no lo estaban agrediendo a él, pero el hecho de que tengas que estar en clase y de fondo estar escuchando eso, y son muchísimos los videos. Ustedes pueden buscar en Facebook, en YouTube, ese tipo de videos y les salen, porque claro, muchísimos casos se reportaron. Y lamentablemente, maestra, hay muchos videos de ese tipo que los han hecho tipo meme. Que el niño está llorando, está estresado porque ya no puede escribir o porque no sabe o porque no le entiende, y lo están grabando y provoca risa. Entonces, a lo mejor no le pegan, a lo mejor no le gritan, no le están dando palabras que lo insulten, pero al momento de que lo están publicando y lo están haciendo viral, es, miren, mi hijo no sabe,
y me da risa. Entonces, el evidenciarlo de esa manera también es un tipo de violencia. No nada más existe la física o la verbal. Ya las redes sociales se han vuelto un arma de doble filo. O te ayudan o te destruyen. Entonces, esos videos que están saliendo sí causan risa. Llega un momento en que dices tú, pues me río de algo, pero no es correcto. En esa semana también circuló un video, no sé si a usted se lo hicieron llegar, de un niño que está haciendo la tarea, que está escribiendo los números. ¿Qué número sigue? ¿Qué número sigue? Y al último le dice a su mamá, es que ¿por qué Dios me hizo así? ¿Cómo, hijo? Perdón por la palabra, pero huevón. Y se empieza a frustrar y la mamá se ríe. Y les aseguro que quienes lo vimos, en ese momento nos causó gracia de, ay, pobrecito niño, ya no quiere hacer la tarea. Pero no sabemos por qué se siente así o por qué ya no tiene ganas de hacerlo. Entonces, sí está divertido y chusco en un primer momento, pero ya cuando lo analizan, como que ya no es tan gracioso. Claro, los diferentes tipos de violencia que tenemos día con día, ¿verdad? Así es. Y ya en cuestión para definirlo un poquito, pues la OMS nos da el siguiente concepto. Define la violencia como el uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, otras personas o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas posibilidades de causar lesiones, muerte, daño psicológico, trastornos del desarrollo o privaciones. También la divide en tres categorías de acuerdo a sus características. La primera es la violencia autoinfligida, que es un comportamiento suicida o de autolesión. La violencia interpersonal, que es violencia familiar, la incluye ya sea hacia menores, pareja, y en algunas ocasiones, así como la violencia entre personas que no tengan algún parentesco. Y la última, que es la violencia colectiva. Esta es social, política y económica. Entonces, pues ahorita nos vamos a enfocar un poquito más en lo que es la interpersonal, que es la que la mayoría de las personas conocemos, pero yo creo que también la interpersonal va de la mano con la autoinfligida, porque sobre todo en casos de adolescentes, cuando no hay una buena relación con los papás o que los papás los hacen a un lado y provocan cierta violencia psicológica en los jóvenes, pues ellos buscan atraer la atención con ciertos comportamientos de autolesiones e incluso suicidas. Entonces, como que una te va llevando a la otra. Y la violencia colectiva, pues ahorita como son tiempos electorales, preferimos no tocar ese tema para evitar ciertos problemas. Es importante mencionar cómo la violencia siempre existió y ha existido. Lamentablemente como seres sociales nos acostumbramos ya y normalizamos ciertas cosas. ¿Sí? Así es. Yo me acuerdo mucho cuando se vino toda esta ola de delincuencia en Michoacán, como ya era algo normal, y lo vemos hoy en día. Salen las noticias y salen las decenas de personas fallecidas por violencia, y es como de que pues ya lo vemos normal, es algo que ya es parte de nuestro día a día. No quiere decir que esté bien, claro, no, o sea, no quiere decir que esté bien o que apoyamos eso. ¿Qué fue lo que pasó en pandemia? Que a todos nos mandaron y nos encerraron, y sí, hay hogares donde pues es una casa donde tienen que habitar varias personas, y donde teníamos que estar conviviendo 24 horas con la familia, con la persona con la que estabas haciendo la pandemia. Y ahí fue donde todo explotó, ¿sí? Donde esos momentos de a lo mejor de distraernos, de relajarnos, de salir de nuestro entorno, de nuestra zona de confort,
hizo que el estrés aumentara al máximo. Claro, no justifica para nada la violencia, ¿sí? Porque muchos dicen, ay, es que la violencia lo transformó, porque inclusive los comentarios de algunos videos de esta situación que pasó con la maestra fue de que, ay, es que fue por la pandemia, estaba estresado. No es ninguna justificación, todos andamos estresados, todos andamos ya hasta la coronilla de que ya nos estamos enfadados y estamos fastidiados. A nosotros cuando estudiaba en el colegio, no sé si en alguna ocasión las maestras te lo hicieron saber, pero en ese entonces cuando yo estudiaba ahí era un colegio para señoritas, no era mixto, aún no se abría mixto, éramos puras mujeres y la mayoría de los maestros eran mujeres. Entonces, ya en la plática, en confianza, siempre nos decían, ustedes cuando tengan una pareja, chequen cómo se comporta cuando practica un deporte y cuando maneja. Dice, ahí ustedes se van a dar cuenta el grado o el nivel de violencia que esta persona tiene. Claro, no es una regla general que siempre lo vas a medir de esa manera, pero ellos nos decían, si se comporta muy violento cuando están jugando cualquier deporte, practicando cualquier deporte, es muy probable que cuando las cosas no les resultan a su favor, tenga ese mismo comportamiento contigo. O si va manejando y de pronto está muy tranquilo, muy amable, platicando y todo va bien, y al momento cambia su actitud porque a alguien se le cerró, porque el semáforo se le puso en rojo y no se lo alcanzó a pasar, y su actitud cambia totalmente, es porque esa situación se le salió de control y reaccionó de esa manera. Entonces, siempre nos decían, chequen en sus parejas cómo reaccionan ante ciertas situaciones, y ahí se pueden dar una idea de qué tan violenta puede llegar a ser la persona. Claro que en esta parte, como les decía, o sea, el nivel de estrés que tenía este señor no justifica para nada sus acciones, no son una excusa, pero sí a mí me dio mucha tristeza, mucho enojo también el ver cómo intentaban justificarlo por la parte de la pandemia. Es que estamos encerrados y ya estamos muy estresados. No, o sea, esa persona se nota, se puede escuchar a leguas que con o sin pandemia es una persona agresiva. Y que lamentablemente no es la primera vez. Exacto. Sí, que la maestra se enfrentó a una situación así. El miedo que expresaba la maestra en su voz, evidentemente no era la primera vez. Por aquí traigo, por ejemplo, algunos datos que son de forma oficial, emitidos por la Organización de las Naciones Unidas, que, menciona que la violencia hacia las mujeres y niñas existió desde antes de la pandemia, pero nos dice también que en los últimos 12 meses 243 millones de mujeres y niñas entre 15 y 49 años de todo el mundo han sufrido violencia sexual o física por parte de un compañero sentimental, y que se espera, lamentablemente y de forma estadística, que si la pandemia sigue, pues estos casos aumenten todavía más. También nos dice que la violencia de género ha aumentado un 97%, un 185% y un 581%, no sé cómo es eso posible, respectivamente, en las primeras 3 semanas de confinamiento. 14 mujeres y 2 niños fueron asesinados. Entonces, imagínense, o sea, ya estamos manejando cifras, datos estadísticos, y eso también me molesta un poco porque al final nos convierten en cifras, nos convierten en números, pero al ver esa cantidad, ese número tan impactante, dices, ¡ay! ¿Cómo es posible? ¿Sí? O sea, ¿cómo es posible que esté pasando esto? Y ahora también vámonos a esta otra parte de los tipos de violencia que hablaban. No solamente la parte de no golpear o de no agredir. Hay muchos niños que ahorita están dejando de estudiar porque el papá se le ocurrió la idea de meterlo a trabajar. Eso también es violencia.
¿sí? Porque está atentando contra sus derechos. ¿Cuántos niños no hemos recibido? Ay, es que no mandé la tarea porque andaba en el campo trabajando con mi papá. Ok, sí, una cosa es enseñarle responsabilidades, que de vez en cuando te lo quieras llevar, enseñarle, mostrarle, y otra cosa que ya lo tome como un trabajo, que gane Como algo dinero y que fijo. ese dinero se lo quites para mantener la casa. Ujú. Porque también se ha dado, ¿sí? En las Sí. comunidades es muy común esa parte. Sí, entonces ese tipo de cuestiones. También encontré por ahí una nota del Sol de México. Esta se publicó el 23 de abril de este año. Nos menciona que en el primer trimestre del 2021, la Red Nacional de Refugios, o la RNR, brindó atención y protección a 10.208 mujeres, niñas y niños, lo que significa un incremento del 35% respecto al mismo periodo del año pasado. Asimismo, entre los meses de enero y febrero de este año, hubo un incremento del 69% en las llamadas de auxilio a las líneas de atención y orientación con relación al año pasado. En promedio de 40 llamadas al RNR para pedir ayuda por situaciones de violencia. Son llamadas por día, en promedio, las que esta línea recibe. Yo estuve investigando también casos de hombres que hayan sufrido violencia en tiempo de pandemia. Muy curioso, no encontré ninguno. Entonces, en uno de los grupos en los que estoy inscrita en Facebook, yo publiqué la nota de la maestra, estuvimos platicando por ahí. Recibí infinidad de mensajes donde estaban en contra de la actitud de esta persona. Y también hubo un comentario que me llamó la atención, donde decía, es que no solo se da a mujeres, también se da a hombres, pero lamentablemente, o sea, o no salen, no los mencionan. Entonces, estuve buscando y no hay casos recientes de violencia contra hombres. Hay casos, sí, de años anteriores que también se viralizaron, en donde la novia apuñala al novio en un hotel porque la quiere dejar, en donde la novia mata al chavo también por cuestiones amorosas. Entonces, sí hay violencia, pero a mí me llamó mucho la atención que yo no encontré un caso en específico hacia un hombre en tiempo de pandemia. Entonces, también es esa cultura, como lo decía al principio, de yo hombre no voy a permitir que tú veas que soy vulnerable. No sabemos realmente qué está pasando, no sabemos si en los hogares las cosas están bien, están más o menos, porque no lo comentan, no lo externan. Entonces, claro, ahorita ya la violencia contra la mujer es un tema que está todo lo que da, pero también está al otro lado, y ese otro lado lamentablemente no se conoce. No permiten que lo conozcamos. ¿Por qué? Por la misma forma de pensar que se tiene. Entonces, hay que abrirnos un poquito, hay que pedir ayuda si detectamos que estamos pasando por un momento desagradable. No quedarse callados. Es bien difícil. También ahí mismo en ese grupo decían, es que solamente ella puede salir de esa situación. O sea, ella lo permite, ella puede pararlo. Y le contestaban, cuando estás en una situación de violencia, ya llega un nivel en el que tu autoestima no existe. O sea, está nulo, porque esa otra persona se encargó de acabarlo. Te sientes solo, te sientes aislado, piensas que no cuentas con nadie, que nadie te apoya, no sabes a dónde ir, no sabes qué hacer, y lo más cómodo es quedarte ahí, porque no tienes la fuerza ni el valor para salir de esa situación, porque te han hecho pensar que estás solo, porque te obligaron o te aislaron de tus amigos, de tu familia, de tu trabajo, y no sabes qué hacer. Y muchas ocasiones vemos publicaciones en las redes sociales de una familia perfecta,
de la pareja perfecta, de la mujer perfecta, el hombre perfecto, pero no sabemos qué hay detrás de esa sonrisa. No sabemos cuántas poses tuvo que hacer para lograr la foto perfecta para poderla publicar. Entonces, no hay que juzgar jamás, simplemente hay que apoyar. Claro. Y también el apoyo va a ser a las personas que permitan ser apoyadas, porque en un primer momento, en este caso en específico, la universidad giró una circular en donde decía que ya se le había dado el apoyo a la maestra, que ya se habían acercado con ella y que en un primer momento ella lo rechazó, que dijo que no pasaba nada, que todo estaba bien, que fue un malentendido. Pero pues ya dándole seguimiento a la nota, pues parece que no fue así, que siempre sí se acercó a las autoridades. Esta persona que estaba en un partido político ya lo sacaron. Entonces, también el apoyo hay que hacerlo sentir, hay que hacerlo presente, pero nunca obligarlo. Si la otra persona no lo quiere recibir, va a ser más el coraje que tú estás haciendo que lo que la otra persona va a hacer. Entonces, uno pues sí, apoya, si dices aquí estoy, necesitas algo, dime qué hago, cómo te ayudo. Y si esa persona responde de manera positiva, sí, ayúdame. Esa persona dice, no pasa nada, estoy bien, déjame en paz. Ahí cómo vas a reaccionar, o sea. También es importante cómo a partir de todo esto de las situaciones que se suscitaron en pandemia, se abrieron muchas líneas de atención y de apoyo. Ya existían algunas, en algunos casos se les dio más difusión, en otros se crearon como tal, pero era justamente para que las personas que estaban viviendo esta situación no se sintieran solas y pudieran encontrar una forma de ayuda. De hecho, me llamó mucho la atención. Ahora en la semana fui al Oxxo y se acercó un policía, una mujer policía, y pues sí me dio miedito. Pero ya empezó a hablar conmigo, me estaba comentando de que hay una app que se llama Vive Segura aquí en Irapuato, donde tú puedes solicitar ayuda. Este es en caso de alguna situación de riesgo a nivel social, si vas por algún callejón oscuro, si te sientes agredida. Me comentaron que hay un protocolo por parte de las tiendas Oxxo, no sé si pueda decirlo, ya lo dije, ni modo, donde ellos ya están capacitados. Tú llegas y pides un Vive Segura y ellos ya saben qué hacer, qué actuar, cómo actuar, todo eso. Y también está la línea, en este caso creo que es 095, donde tú puedes llamar, y esta sí es en caso de violencia, ¿sí? Donde tú, si te sientes agredida, si te sientes violentada por parte de tu pareja, y me imagino que también funciona si tú como hombre estás viviendo esta situación, me imagino que también funciona, pero si estás viviendo algún tipo de agresión, puedes llamar, acercarte a esta línea y puedes recibir la atención que se requiere, ¿sí? Entonces, también no normalizarlo, porque muchas veces decimos, no, es que eso no está bien, porque siempre lo has vivido. Pero claro, que siempre, como lo dije al principio, que siempre lo hayamos vivido, que ya lo veamos tan normal, no quiere decir que esté bien, ¿sí? Entonces, eso también es parte del despertar, de abrir los ojos, de darte cuenta de que decimos, es que así, yo así veía que mi mamá se comportaba con mi papá, pero no quiere decir que esté bien. Que sea correcto. Que sea correcto. O siempre, o a lo mejor preguntarle, ¿y tu mamá era feliz? ¿Tú creciste feliz viendo así a tu mamá? Ahí sería la cuestión. Una última situación que también se ha dado un caso rápido de la violencia, las agresiones que existen por parte de los estudiantes hacia los docentes. Sí. A lo mejor esto se da un poquito más a niveles superiores, no tanto en primaria, preescolar, pero sí se da. Muchos de los casos de maestros que ya son grandes y que reciben agresiones verbales por parte de los estudiantes. Y hay que quedar bien claro, ¿no? Porque también surgieron los videos donde los estudiantes les hacían bromas a los maestros y veíamos cómo el maestro lo tomaba con humor. Recuerdo mucho donde aparecen todos como fantasmas y la maestra se estaba riendo, se veía que era parte de la dinámica. Pero son bromas inocentes, son bromas para salir de lo cotidiano, de la rutina, de estar todo el tiempo en la computadora. Y se veía que era parte de la dinámica, pero también se dieron otros casos donde el maestro preparaba
toda su clase con entusiasmo, personas que se les complican las redes sociales, las tecnologías, y recibían agresiones por parte de los estudiantes. Entonces también obviamente está la otra cara de cómo hay situaciones donde el docente agrede al estudiante, también existe, pero algo que yo siempre les he dicho a mis alumnos: el respeto no nada más se muestra delante de la persona. Eso es bien importante, porque había videos y los hemos escuchado y los hemos visto de cómo se creía que el maestro ya se había salido y empezaban a hablar de él, y viceversa, cómo el maestro pensaba que los alumnos ya se habían salido y empezaba a hablar de ellos. El respeto es siempre, no nada más delante de él, porque se ha dado casos de que salen, vámonos al salón físico, salen del salón y en los pasillos es que esta vieja tal, y tú dices, ¿eso es respeto? No, el respeto es en todo momento, ¿sí? No nada más delante de él, delante de las cámaras, no, es todo momento. Y se han dado casos de bullying hacia los maestros también. Hacia los maestros. Entonces, no es muy común, pero sí existe. Sí existe. También encontré una línea directa, es un número telefónico, es el 810-84-053 para atender situaciones de este tipo. Voy a leer lo que ofrece o lo que se necesita para poder hacer una denuncia. En esta línea se brinda atención a través de línea telefónica a mujeres, hijas e hijos en situación de violencia de género en cualquiera de sus modalidades y tipos, proporcionando intervención en crisis, apoyo psicológico y asesoría jurídica de primer contacto. ¿A quién está dirigido? A mujeres, hijas e hijos en situación de violencia. Beneficios es la atención oportuna y confidencialidad, enfocándose en las necesidades específicas, ya sean psicológicas, jurídicas, informativas y o de canalización a otras instituciones de apoyo. Se requiere estar en situación de violencia de género, cualquier tipo y modalidad. Opera las 24 horas del día, los 365 días del año. La atención es gratuita, confidencial y de fácil acceso. El teléfono, la línea es 810-84-053. Se utiliza en teléfono privado, públicos o celulares, en cualquier parte de la República Mexicana. Entonces hay que tenerlo en cuenta y yo creo que detectar esos pequeños poquitos, esas alarmitas esas banderas rojas. El número que les decía yo, corrijo, es 075 en el caso de Irapuato, para que es igual a línea de emergencia en caso de violencia. Hasta mi pulserita me dieron. Pero sí, detectar toda esa parte de esas banderas rojas que podemos llegar a tener y también que llegamos a ignorar. ¿Sí? Recordemos que para muchos niños la escuela es el lugar más seguro que tienen por la situación que viven en casa. Uno como maestro se ha enfrentado a muchos casos, ha visto cosas y sabemos que el lugar donde el niño se siente más seguro es en la escuela. Y como docentes estamos preocupados por la situación que viven algunos alumnos. En mi caso, ahorita no tengo ningún alumno que esté pasando por una situación así, pero hay quienes sí. Entonces, créanme que ya pedimos que sí se abran las escuelas, pero siempre y cuando se garantice la salud y la seguridad de todos los que ahí estemos. Entonces, sí queremos, sí estamos esperando, sabemos la situación que se vive y sabemos que es muy complicada, entonces esperemos que pronto pueda pasar y pueda reintegrarnos a nuestros centros de trabajo. Y para finalizar, queremos pues hacer como una pequeña aclaración. Este es un tema que surgió por la noticia que circuló estos días. No lo queremos hacer con el afán de ofender a nadie. Simplemente fue un tema que quisimos tomar, que quisimos abordar para comunicarlo, para platicarlo entre nosotros, de saber sus opiniones. Nada más. Y siempre hablando desde el respeto, el entendimiento y la comprensión. Con esto estamos finalizando nuestro capítulo del día de hoy.
No sin antes agradecerles a todos y cada uno de ustedes por apoyarnos cada vez más. Cada vez vamos creciendo más y más en esta pequeña comunidad que estamos construyendo y se los agradecemos infinitamente. Recuerden que estamos ya en todas las redes sociales. Nos pueden buscar en Facebook, en Twitter, en Instagram y creo que ya, ¿verdad? En Facebook, Spotify, en Anchor, ahí ya estamos para que estén al tanto de cuando subimos capítulo nuevo o de cuando hacemos por ahí algunas preguntas para crecer en esta comunidad. Y pues las redes personales, a mí me encuentran en Facebook como Maestra Tei González y en Twitter como Teis-GR. Ok, y a mí me encuentran en Instagram como ViriLiz GR, Viri con V y Liz con Z. Okay, y pues les agradecemos, nos estaremos viendo la siguiente semana. Si tienen algún tema del cual quieren que hablemos, la famosa vacuna, por ejemplo, o lo que quieran que hablemos, sí, díganos, sugiéranos temas, porque realmente ya nos estamos quedando sin ideas y vamos empezando, es el cuarto capítulo. No, pero realmente queremos llegar a toda la comunidad, entonces sugiéranos algún tema que les interese, que quieran que se platique, alguna experiencia que hayan tenido y de ahí podemos sacar hilo para poder abordar el tema. Entonces, escríbanos al correo del salón o algún mensajito ahí en nuestras redes y nosotros con gusto los leemos y los tomaremos en cuenta. Así es. Y nos estaremos viendo entonces aquí la siguiente semana. Suscríbanse, píquenle a la campanita y coméntenos, ¿sale? Y no se olviden de compartirlo. Entonces, que tengan un bonito fin de semana. Descansen. Ya casi. Y feliz día del niño. Feliz día del niño. A todos los niños y a todos los maestros que nos convertimos en niño para llevarles un poquito de alegría a nuestros alumnos. Muchas felicidades. Muchas felicidades. Nos vemos. Hasta luego. Bloopers. Un podcast hecho por maestros y para maestros, donde abordaremos. O sea, iba muy bien. Es que no sé por qué me dio risa. Iba muy bien. O sea, iba perfecto. Ay, madres, no mandé la tarea. En forma importante. Es que la estoy leyendo y se me estaba moviendo el papelito. Ya. Ay, hijo de mi vida. Empezamos. 1, 2, 3. Pausa. Es que escuché que venía el gas en la esquina. El gas. No, él. Ahí viene. ¿Qué, papito? ¿A una gomita? ¡Mira, la Ahí voy. ¡Mira, la